Dios les bendiga a todos en gran manera. Muy buenas noches, tarde, a los que van, todavía es de tarde. Dios lo bendiga más a cada uno de ustedes después de tener casi toda una semana, o bueno, para varios días. Hay muchos acá que participan los demás días, viernes y sábado, pero otro que solamente participan los martes, pues de verdad que ha sido un placer tenerlos por acá. Espero hayan tenido un bonito fin de semana y un bonito transcurso del día. Y lo que no les ha parecido así, pues hay que recordar que tenemos muchas cosas. Tenemos la vida, tenemos la salud y tenemos la oportunidad de que si hoy no nos fue muy bien, mañana será mejor, con el favor del Señor, porque cada día experimentamos de la misericordia y las gracias de Dios que nos ayuda a siempre ser mejores y a lograr las cosas que nos hemos propuesto. Realmente es una bendición que Dios nos da estos tres maravillosos regalos, que es la vida, muchas personas que lamentablemente no están vivas y el que no está vivo, lógicamente no puede hacer nada. Tenemos la salud, que aunque muchas veces no lo pensemos, la salud es bastante cara. Hay personas que han bastante dinero y cuando me refiero a salud no me refiero a achaques o algunos malestares, sino a estar totalmente indispuesto, estar quizá en una cama, estar en un hospital, no poder valerse por sí mismo, sino que depender de otros, que te lleven los alimentos, que te bañen, etcétera. Gracias a Dios tenemos salud, podemos caminar, podemos movernos. Eso es muy importante. Y repito, la salud es bastante costosa. Hay personas que con todo el dinero del mundo no pueden, pues, mejorar ni devolverse la salud. Y otro maravilloso regalo que Dios nos da es la esperanza. Saber de que podemos lograr las cosas y de que mañana o en el futuro las cosas serán totalmente diferentes a como la estamos viviendo. Hay personas que desafortunadamente no tienen esperanza, ya sea que esté muerto o esté en una situación que no pueden jamás remediar. Sin embargo, nosotros pues tenemos dicho favor de parte de Dios y es algo que realmente hay que agradecer. Perdemos cosas en la vida y a veces las cosas no resultan como uno espera, pero siempre tenemos la oportunidad de cambiar eso y de que las cosas pues mejoren y resarcir muchas veces los errores o fracasos que a veces nos vienen o en otras ocasiones que cometemos. Vamos entonces a dar inicio a nuestro encuentro de hoy, continuando pues el tema central que es el mundo espiritual. Estamos pues desglosando todo lo que tiene que ver espiritualmente hablando, desde el origen del mundo espiritual, cómo se originó el bien y el mal y cómo somos influidos por este mal, que fue el tema que estuvimos tratando el martes pasado, de cómo el mal viene a dominar y a cambiar nuestra vida, nuestra mente y todo eso. Así que vamos a hacer un pequeño repaso para así traer memoria y tener fresco el tema para darle continuación al mismo. Estuvimos hablando de que Dios crea todo, ya sea animales, plantas, todo lo hace con una función en específico. Todo Dios lo hace con un motivo especial. Nosotros no somos la excepción. Nosotros que somos la excelencia de toda su creación, quiere decir que tenemos una razón y un propósito mayor de por el cual existimos, la razón por la cual fuimos creadas. Y estuvimos tocando de que cada persona que vive en este mundo, Dios es quien da la vida, nadie más aparte de Dios da la vida. Cada persona que nace en este plano de la existencia, nace por voluntad de Dios, por consecuencia tiene un propósito de parte de Dios aquí en esta tierra. A pesar de que creamos que no, a pesar de que
quizá nuestras habilidades o posesiones no hagan creer que no somos personas importantes. Sí somos extremadamente importantes, tan importantes que la misma física lo comprueba. Somos personas únicas. No existe otro parecido, ni existirá otra persona igual a nosotros. Podrán haber similitudes, y esas similitudes se deben a que somos personas creadas para estar en sociedad. Por ende, tiene que haber una relación, algo similar. Sin embargo, tenemos una particularidad que nos distingue de los demás. Por eso esa particularidad nos hace especiales y únicos. Y esa es la razón por la que Dios nos crea con esta particularidad, un propósito especial y único que cada uno de nosotros cumple y le tocará desarrollar en este plano de la existencia. Nuestra vida no es mera casualidad. Hemos hablado de la nada, nada sale. El hecho de existir no es simplemente existir. La razón por la que existimos tiene un propósito sumamente especial y sumamente importante. ¿Cómo yo puedo, pues, conocer dicho propósito? Obviamente, cuando me voy a la fuente de quién me asignó dicho propósito. En este caso, cuando yo me acerco al Señor, cuando yo intento conocer la razón de por cual estoy vivo, entonces ahí comienzo a entender el sentido de la vida. Hay personas que desafortunadamente llegan a esta cuestionante: ¿por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo? Y hay muchos que llegan hasta pensar que su vida no tiene sentido y cometen eh, el atrevimiento, puedo decir así, de quitarse su vida, algo tan importante y tan valioso. Si la vida fuera tan insignificante, no fuera única en toda la existencia. Entonces, por el hecho de ser única, quiere decir que tiene un valor único y es sumamente especial e importante. Si usted nació en esta época, es para cumplir un propósito en esta época. Si usted está rodeado del ambiente en el cual usted vive, es para desarrollar una función en ese ambiente donde usted vive. Y acercándonos a Dios, que es el dador de la vida y quien nos crea, podemos entender a cabalidad y con exactitud el motivo de nuestra existencia, que no es casualidad. Estuvimos conversando de que debido a este plan tan lindo y maravilloso que Dios tiene en la vida de cada ser humano, entonces el adversario, que ya hemos tocado cómo se convirtió en adversario y la razón por la que hace mal porque lo de Dios no mora en él. Dios es bueno, Dios es paz, Dios es luz, Dios es amor. Por ende, donde no hay esto, hay todo lo opuesto. Entonces el maligno, que sabe esto, sabe que Dios tiene un plan diseñado para cada ser humano, algo lindo, algo maravilloso que solamente nosotros podemos hacer. Entonces él se aprovecha del área o del estado de nuestra vida donde somos más vulnerables. Cuando usted va a atacar a una persona, usted obviamente lo ataca por la parte más débil, por donde puede sucumbir o por donde puede caer. La parte más débil es cuando no retenemos el conocimiento sobre nuestra existencia, es en nuestra niñez. Aquí es donde el maligno entonces se vale de muchas herramientas que hacen daño, que es como la ofensa, el engaño, las mentiras, el maltrato, el sinnúmero de cosas, o sea, llevarnos al punto de cuestionar, llegar al punto de aborrecernos, llegar al punto de entender y ver que el mal está en nosotros, y de esta manera podemos anular nuestra personalidad, la cual Dios hizo, y una vez anulamos esto, entonces anulamos a quien no la dio. Una vez rechazamos quienes somos, entonces rechazo todo lo que mi creador hizo en mí, todo lo que Dios pudo haber hecho en mí. Si yo logro rechazar, negarme, ver que en mí hay algo defectuoso, entonces no le voy a ver propósito a la vida. Por ende, no me voy a esforzar en hacer las cosas bien. Total, veré la vida como algo vano, como algo sin importancia. Y bueno, eso será producto de que yo no logre nada en la vida, de que yo viva una vida aparentemente mediocre, entre tantas cosas. El enemigo se aprovecha de esta
etapa de nuestra vida donde somos totalmente vulnerables, no sabemos por qué somos, actuamos de manera inconsciente, los niños, o cuando fuimos niños, actuamos de manera muy natural. Si queríamos jugar, jugábamos, si queríamos hablar, hablábamos, si queríamos opinar, opinábamos, pero personas, obviamente, el enemigo, eso lo hemos estado hablando los viernes y ustedes han participado, estuvimos hablando que engaña a la humanidad para que la humanidad pues transmita o reproduzca su maldad. Entonces, personas que en su gran mayoría de los casos no tienen a Dios, por ende no saben cómo manejarse, entonces comienzan a replicar el mal, tratándonos con desprecio, tratándonos de una manera injusta, culpándonos, haciéndonos sentir mal. Y esto nos condiciona a pensar de que el problema está en nosotros, de que yo hago todo mal, a mí todo me sale mal, yo no hago nada bueno. Muchas veces llegamos a pensar, nuestros padres no me quieren. Y aunque sabemos que nos quieren, pero llegamos a pensar, bueno, no me quiere quizá tanto, no me quiere lo suficiente por cómo me trata, etcétera. Porque, haciendo un paréntesis, muchas veces como padres no le explicamos a los niños porque los corregimos, tantas cosas. Y muchas veces los padres pues se desahogan con los hijos sus frustraciones, lo golpean, lo maltratan, etcétera. Entonces uno como niño crece con tantas interrogantes sobre la vida y ahí es donde el enemigo se aprovecha y hace que tú te rechaces, hace que tú niegues quién tú eres, que vea que cosas que tú entiendes que son buenas en ti realmente no son buenas, son cosas que producen que la gente te desprecie, son cosas que producen que la gente te rechace, son cosas que producen que la gente no te vea como realmente tú entiendes o te proyectas. Y a partir de aquí sufrimos una metamorfosis de cambiar una personalidad buena y afable a ser alguien con inseguridades, a ser alguien con temores, a ser alguien totalmente rechazando a los demás por miedo justamente a que me lastimen. Y sin darme cuenta me convierto en una persona totalmente temerosa, me convierto en una persona que de verdad no le gusta estar entre personas únicamente porque el miedo ha invadido mi vida y yo creo que los demás me harán daño, que los demás me van a lastimar, que yo no le caeré bien a los demás. En fin, es una negación total hacia mi persona. Y esto no es nada más y nada menos que lo hace el enemigo para reeducarnos, para adoctrinarnos. ¿De qué manera? De que lo bueno no es bueno, sino de que lo bueno es malo. Ayudar es malo, hacer el bien es malo, amar es malo, querer a los demás es malo, proteger es malo, en fin, todo lo que tú puedas hacer que procede de Dios es el bien, todo esto es malo, porque todo esto te causa problemas. Y así crecemos como una sociedad que lamentablemente hoy la podemos ver, una sociedad que no le interesa a los demás, una sociedad de hecho se aprovechan de los demás. Así crecemos siendo personas que no tomamos en cuenta los sentimientos de los demás, simplemente te utilizo, si veo que tú eres alguien que le puedo sacar provecho, pues lo hago. Si eres alguien que el cual te puedo utilizar por el momento, pues te utilizo. Y crecemos en una sociedad donde el mal se ha propagado a un punto tal de que es difícil tú encontrar una persona de bien. Es difícil toparse con alguien que tenga bonitas intenciones o bonitos sentimientos. Y todo esto pasa desde nuestra niñez. No lo comprendemos en su momento, pero es el área o la etapa de nuestra vida donde somos más vulnerables y donde somos reseteados. Somos reseteados. Fíjate que nosotros, en su gran mayoría de los casos, actuamos en base a esta intuición que sentimos, un sentimiento interno que me dice si puedo o no alcanzar las cosas, si puedo o no lograr las cosas, si puedo o no hacerlo. Cuando somos niños nos guiamos por esto, por esta percepción. Es bonito hacer el bien, es bonito ayudar, es bonito vivir la vida. Sin embargo, el adversario se aprovecha de nuestra vulnerabilidad y estamos expuestos a un mundo el cual no comprendemos ni conocemos, por ende, sufrimos tanto. Todo nuestro sufrimiento de adulto lo adquirimos cuando fuimos niños, jóvenes, porque es el área vulnerable.
Lo que somos hoy de adulto fue producto de lo que aprendimos cuando éramos niños. Las fortalezas, o mejor dicho, las debilidades que tenemos hoy como adultos, las aprendimos siempre de cuando fuimos niños, porque es el área más vulnerable. Y es precisamente lo que también estuvimos comentando, el maligno hace en estos tiempos. Fíjate que en estos tiempos a quienes están atacando es a los niños, a quienes quieren adoctrinar es a los niños, a quienes quieren inculcar una ideología falsa y totalmente tonta es a los niños, porque los niños ni siquiera saben quiénes son, ni siquiera saben por qué actúan como actúan. Entonces, si yo hago que desde niño tú cambies tu perspectiva de la vida, cambies tu orientación sexual y cambies tu definición de bueno y malo, entonces así tú vas a ser en el futuro. Una persona con una mentalidad distorsionada, una persona con la realidad totalmente desvirtuada, una persona que a lo malo lo considera bueno. Eso estuvimos tocando la semana pasada, de la razón de la maldad en el mundo, o cómo se introduce la maldad en el mundo, y es desde aquí. Nosotros somos forzados a ser lo que somos hoy en día. Somos forzados a vivir infelices, somos forzados a vivir una vida que, siendo honesto, muchas veces no fue la que elegimos, no fue la que quisimos. De hecho, muchas veces estamos lejos de lo que pretendimos ser o de lo que soñamos. Y esto se debe a que justamente cuando comenzamos a soñar, esto fue interrumpido. Vino a nosotros una situación, una provocación, la cual nos causó tanto dolor que fuimos forzados. No fue porque quisimos, fuimos forzados a ser diferentes. Fuimos forzados a ser antisociales, fuimos forzados a vivir con temor, fuimos forzados a ser inseguros de todo lo que nos rodea. Pero maravilloso es Dios, que nos revela a nuestro amado Señor Jesucristo y nos dice a través de la Escritura que debemos ser como niños. Debemos de ser justamente volver al tiempo en cuando cambiamos y ver la vida como realmente sabíamos que era. Ver la vida como realmente es. Sí existe el mal, cierto, pero el mal no puede definir lo que somos. El mal no puede condicionar nuestros sueños, nuestros anhelos. El mal, la maldad del mundo, no puede definir realmente lo que somos, ni lo que sentimos. Maravilloso es Dios que nos enseña a vivir la vida como verdaderamente se vive y a disfrutar de nuestra esencia, esa tan maravillosa personalidad que Él ha creado, como realmente y verdaderamente somos. Maravilloso es Dios que hace todo esto en nuestra vida. Y hoy, quito la introducción, pero la idea es, ¿verdad?, refrescarle la memoria y que sea lo más claro posible. Hoy vamos entonces a tocar, a seguir esta misma línea de cómo lo espiritual influencia nuestra vida. En este caso vamos a hablar de cómo y por qué pasan estas cosas. Agradeciendo una vez más a quienes han sacado de su tiempo para participar y estar en este momento. De verdad, muchísimas gracias por su esfuerzo de estar aquí en este maravilloso momento, aunque sea virtual, pero es un momento donde estamos juntos, donde podemos hablar y compartir sobre nuestro Dios tan bueno y maravilloso, que tiene planes preciosos para nuestra vida. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo ese mal penetra a los seres humanos, cómo ese mal logra manifestarse a través de la humanidad. Estuvimos conversando de que el maligno no tiene nada bueno en sí. Lo que él le desea a cada ser humano no tiene ni un cc de bondad. Todo es lo contrario. Nosotros damos de lo que tenemos.
Si yo tengo amor, voy a amar. Pero si tengo odio, voy a odiar. Yo doy de lo que tengo dentro. Y este ser, junto con todos aquellos que le siguen, espíritus malignos, no tienen nada de bondad en su vida. Y ellos se quieren apoderar, hacen todo lo posible de apoderarse del mundo. Y quienes ven noticias pueden comprobar esto. Hay élites, personas que están muy por encima en la política y en diversas áreas sociales, que son personas que gobiernan y rigen al mundo. Son personas que sus acciones no es para favorecer a la humanidad, sino todo lo contrario, para cautivarlas, para hacerles daño, para someterlas, para esclavizarlas. Y esto es el plan del enemigo, porque él va a desear todo lo opuesto a Dios. Dios quiere el bienestar para nuestra vida. Dios quiere que nos vaya de maravilla. Sin embargo, este ser va a ofrecer de lo que tiene, desprecio, maldad, calamidades, todo lo opuesto. Y la razón por la que o la forma por la que este mal viene a nuestra vida, es a través de nuestras mentes. Nosotros tenemos una mente que no es lo mismo que el cerebro. El cerebro es algo físico que está compuesto por neuronas y muchísimas cosas más, nervios, etcétera. No voy a detallar esa parte. Pero la mente es algo que todavía la misma sociedad científica no ha podido definir lo que es, porque la mente trasciende más allá que el cerebro. La mente trasciende cualquier definición basada en estudios por el método científico que se pueda demostrar. Nosotros somos personas que actuamos en base a lo que pensamos. Conforme a lo que yo pienso, así yo me comporto. Hemos citado anteriormente un dicho de un filósofo que dice, o que llegó a decir, pienso, luego existo. Todo lo que nosotros pensamos o todo lo que nosotros llegamos a hacer es producto de nuestros pensamientos. Yo voy a actuar conforme a cómo pienso. Si yo pienso para bien, voy a actuar bien. Lo mismo sucede que si pienso para mal, voy a actuar en mal. Si yo pienso que todo estará bien, así será mi estado de ánimo. Si yo pienso en que todo estará mal, así será mi estado de ánimo. Soy una persona totalmente pensante. Actúo en base a lo que pienso. Si ustedes razonan un poquito conmigo, se darán cuenta de que todo lo que ustedes hacen primero se originó en sus mentes. Ustedes pensaron entrar a esta maravillosa reunión y por eso lo hicieron. Ustedes piensan comer y por eso logran comer. Ustedes piensan realizar una tarea y por eso la hacen. Nosotros somos, repito, seres que actuamos en base a nuestros pensamientos. Conforme a lo que pensamos, así somos. Y esto da a entender el tema del martes pasado y lo que estuvimos conversando. Automáticamente todo lo que pasa a mi alrededor me hace entender y pensar que el problema está en mí. Y como yo pienso que el problema está en mí, actuaré en base a lo que estoy pensando. Entonces, una vez entienda, o crea, o piense que el problema está en mí, entonces yo voy a tratar de cortar ese problema de raíz. ¿Y cuál es el problema? Yo. Es lo que hace el enemigo. El enemigo trabaja en las mentes de las personas. Coloca pensamientos y en base a estos pensamientos, conforme a cómo la gente actúa. Repito, usted piensa hacer algo, usted lo hace. Usted va a realizar todas las tareas conforme a cómo la pensó. ¿Por qué hiciste algo y no te salió bien? Porque la pensé de una manera.
¿Por qué tú hablaste de esta manera? Porque yo pensé decirlo así. Nuestras acciones físicas son producto de nuestros pensamientos. Eso es una realidad. De hecho, la psicología enseña esto también. Pero esto es totalmente bíblico, porque la escritura dice en el libro de Proverbios, tales son los pensamientos del hombre en su corazón, tal es él. Queriendo decir, nosotros somos conforme a lo que pensamos. Si yo pienso para positivo, entonces mi estado de ánimo será positivo. Pero si yo pienso para mal, entonces mi estado de ánimo así mismo se va a sentir para mal. Yo soy producto de lo que pienso, porque mis acciones son determinadas por mis pensamientos. Vamos a jugar un poco aquí en esto. Es un ejercicio que yo suelo hacer para dar a entender un poquito de cómo funciona la mente. Ustedes han escuchado de unas leyes físicas. También saben que me gusta mucho la física, lo toco mucho, porque somos personas racionales, pensamos. Y la física enseña lo siguiente: toda acción conlleva una reacción o ley de causa y efecto. Lo hemos tratado anteriormente, pero ya como sabemos de qué estamos hablando, si toda acción conlleva una reacción y toda causa tiene como consecuencia un efecto, entonces la causa y la acción se origina en mi mente, por ende yo voy a reaccionar y voy a actuar conforme a como pensé. Antes de yo mover el brazo, yo tengo que pensar en moverlo. Antes de yo decir una palabra, tengo que pensar en decirla. Antes de yo trasladarme de un lugar a otro, tengo que pensar en esto. Y si yo comprendo de que yo soy resultado de lo que pienso, entonces podré entender de dónde nace la raíz de mis comportamientos. Podré tomar en cuenta de dónde procede mi accionar, de dónde procede cómo yo actúo, cómo hablo, cómo me expreso, hasta lo que observo. Toda acción conlleva una reacción. Y si mi estado físico es la reacción de mi acción, entonces tengo que ver qué es lo que está accionando mi mente. Si yo pienso para mal, así mismo voy a actuar. Voy a poner un ejemplo. Digamos que estamos teniendo o sosteniendo una conversación con una persona y estamos a un punto donde no estamos de acuerdo. Si yo quiero defender mi punto, yo le voy a discutir a esa persona. Le voy a reclamar, no, esta es la verdad, y me voy a bloquear porque yo lo único que quiero es hacerle ver la verdad. Pero digamos que la persona piensa lo mismo. Y sin darnos cuenta ahí entramos en discusión únicamente porque yo quiero defender la verdad que yo creo y entiendo que tengo. No estoy midiendo en la manera en cómo estoy actuando. Simplemente estoy actuando siendo el resultado de mi pensamiento. Quiero defender la verdad. Y por defender la verdad, voy a recurrir a cualquier medio para defender la verdad. Ahí entro con palabras ofensivas y puede ser el caso hasta agresiones. Únicamente por defender la verdad. O la verdad que yo creía que tenía. Y esto le sucede a todo el mundo. Nosotros, repito, y de verdad, se lo tiene que grabar en la mente, porque esto es sumamente importante. De aquí podemos definir lo que somos y quiénes queremos ser. Porque todo lo que yo hago se origina en mi mente. Por ende, el resultado de lo que me sucede o me acontece en la vida es producto a mis pensamientos. Conforme a como yo pienso, así serán mis acciones. Repito el versículo de la Biblia. Tales son los pensamientos del hombre en su corazón, tal es él. Todo aquel que comete un delito, lo pensó. Todo aquel que agrede a una persona, lo pensó. Por eso vemos que la justicia también incrimina no solamente a quien hace el hecho, sino al criminal intelectual, a quien lo pensó. Porque para que algo acontezca, se tiene que haber pensado. Entonces, si yo entiendo que la razón o las causas de mis acciones o comportamientos se origina en mi mente, entonces donde yo debo de tener cuidado es en cómo pienso. Eso es lo que llega a mi mente. Porque repito, yo soy y seré
conforme a como pienso. Si yo pienso para mal y pienso en todo lo malo, no me voy a sentir bien. Si yo pienso positivamente, no me voy a sentir mal. ¿Por qué yo me siento mal? Debo de tener cuidado en qué estoy pensando. ¿Por qué yo me siento triste? Debo de tener cuidado que estoy pensando que me hace sentir triste. ¿Por qué yo me siento solo? Debo de tener cuidado que estoy pensando que me hace sentir solo. Entonces, el enemigo, nuestro adversario, el que quiere el mal para nosotros, sabe esto, que somos personas que actuamos en base a lo que pensamos. Entonces, ¿cómo se origina el mal en el mundo? A través de pensamientos, a través de ideas. Porque, repito, todo lo que hacemos es una consecuencia de cómo pienso. Una vez yo pienso en hacer el mal, pues resulta que eso es lo que voy a hacer. Una vez yo pienso hacer el bien, resulta igualmente que eso es lo que voy a hacer. Entonces, mi estado de ánimo, mis acciones, todo lo que yo haga con mi vida, será nada más y nada menos que el resultado a como yo estoy pensando. Repito, me siento bien, es lógico y obvio de que me voy a sentir bien. Me siento mal, es lógico y obvio. O mejor dicho, pienso en mal, es lógico, al igual que obvio, que así me voy a sentir. Fíjate que esto es lo que humanamente entendemos, pero mira lo que dice la Biblia. Esto, bueno, para quienes tienen la intención de buscarlo, esto lo dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice la Biblia, tengamos pues por sumo gozo, la palabra sumo quiere decir bastante, demasiado, tengamos pues por sumo gozo, o sea, mucho motivo de gozarnos, cuando nos encontremos en diversas pruebas y aflicciones. Lo lógico del mundo es que si yo estoy mal, me sienta mal. De que si me va mal en la vida, bueno, pues debo de sentirme triste, derrotado, entre otras cosas. Pero Dios me dice todo lo contrario. Dios me dice que en esa situación yo debo de elegir pensar en sentirme bien. ¿Por qué Dios dice esto? Porque mi situación actual no define quién soy. Mi situación actual no define mi futuro. Mi situación actual no va a definir lo que yo puedo o no hacer en la vida. Entonces, si yo me enfoco en el momento actual, así mismo me voy a sentir. Si el momento que yo estoy viviendo es adverso a como yo deseo y mi mente se enfoca en esa situación, yo no voy a ver la salida. Porque yo lo que estoy pensando y estoy mirando la situación actual, que es difícil y complicada, y si yo le doy mente a lo difícil y complicado, voy a entender que lo que estoy viviendo es difícil y complicado y no voy a poder salir de esto. Pero la palabra de Dios me manda a que justamente cuando yo me encuentre en esta situación, debo de tener por sumo gozo, o sea, mucho motivo de alegría. ¿Cuál sería la alegría de yo encontrarme diversas pruebas y aflicciones? Número uno, Dios cuida de mí. Si yo realmente creo de que Dios cuida de mí, entonces lo que me está pasando tendrá solución. Número dos, si yo creo en que lo que tiene tendrá solución, entonces ya no le dedicaré tanto tiempo a pensar en el problema porque ya yo sé de antemano que mi solución, perdón, que mi problema tiene solución, por ende voy a descansar y a pensar en la solución. Tres, una vez yo sepa que mi problema tiene solución, entonces no debo de qué preocuparme. Es como, por ejemplo, usted tener un problema financiero, por decirlo así, dentro de 5 días que tiene que pagar una suma de dinero, pero usted sabe, está tranquilo y confiado de que usted lo tiene guardado en su casa o en el banco. Ese problema, está el problema, ¿cierto? De que hay que resolver. Para ti no te va a preocupar porque tú sabes de dónde sacarlo. Tú sabes dónde está. Tú sabes que debes de ir simplemente a retirarlo o a buscarlo donde lo tienes guardado y que con eso tú vas a resolver el problema. Y todo esto se origina en la mente.
Yo soy, repito, y nosotros seremos el resultado de lo que pensamos. Si yo pienso que mi problema no tiene solución, pues fíjate que me voy a atormentar, me voy a sentir peor, me voy a sentir que la vida se me va a acabar, que no tengo solución, porque eso es lo que yo estoy pensando. Y como estoy pensando en eso, por consecuencia voy a actuar desesperado, voy a actuar ansioso, voy a actuar de una manera muchas veces hasta irracional. Pero si yo decido pensar, porque yo tengo el poder, nosotros tenemos el poder sobre lo que pensamos, si yo decido pensar en el bien, si yo decido pensar en la solución, si yo decido pensar en la respuesta, si yo decido pensar en que todo va a mejorar, entonces el problema no me va a atormentar. Todos los problemas, yo siempre lo he dicho, todos los problemas tienen solución. Quien no ve la solución es porque no ha pensado en ella, pero todos los problemas tienen solución. Solamente que hay que pensar en cuál es la solución. Entonces, por esto el maligno nos daña tanto la vida, porque como en él no hay nada bueno, él es quien provoca en nosotros los malos pensamientos, porque él sabe que nosotros actuamos en base a lo que pensamos. Entonces, si él genera o produce en nuestra vida malos pensamientos, entonces vamos a actuar conforme a esto. Engaña, miente al otro para que te salga con la tuya, entonces ahí yo hago la mentira. Utiliza a los demás para que te vaya bien, entonces ahí yo utilizo a los demás. Insulta a esa persona para que vea que tú tienes la razón, entonces ahí yo ofendo a la persona. Maltrátala para que vea que tú eres fuerte o tienes la autoridad, entonces yo maltrato a la gente. Y todo el mal que logramos hacer, tanto para otros como hasta para nosotros mismos, es producto de lo que pensamos, producto de lo que me llega a la mente. Y si yo no tengo filtro en mi mente, dígase, si yo no pienso y hay razono, que es algo que es lo único que nos diferencia de los animales, que tenemos razonamiento, si yo no razono en base a mis pensamientos, entonces, sin darme cuenta, no voy a estar muy lejos de comportarme como un animal. Porque los animales simplemente reaccionan. Entonces, si yo soy un ser que estoy acostumbrado a reaccionar en base a todo lo que pienso, entonces me estoy reduciendo a comportarme a ser un animal. Cuando, lo dice la misma ciencia, lo que nos diferencia de los animales es que tenemos el razonamiento, la capacidad de nosotros mismos analizarnos, estudiarnos y evaluar nuestra condición. Entonces, si yo no me tomo el tiempo de pensar, a ver, este pensamiento, ¿qué genera en mí? ¿Qué causa en mí? Si yo no me tomo el tiempo de analizar lo que pienso, entonces solamente voy a reaccionar en base a lo que pensé. Pero Dios nos ha dotado del poder del razonamiento, el cual la Biblia le llama dominio propio. Dígase, yo tengo control sobre mí, nadie más tiene control sobre mí. Yo tengo control sobre mis pensamientos, aunque a mí me lleguen muchísimos pensamientos, pero yo decido qué pensar. Yo tengo ese poder de elegir lo que quiero pensar. Yo tengo ese poder de elegir a qué quiero creer en mi mente. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el mismo Dios, nos quita dicho poder. Y Él no lo va a quitar porque es lo que no lo dio. Pero el enemigo nos quiere reducir a animales. Nos quiere reducir a comportamientos totalmente instintivos. Pensé, actué automáticamente. Me llegó a la mente, así lo solté. Llegó un pensamiento, así mismo lo dije. Por eso que muchas veces hasta nos arrepentimos. Decimos, ay, yo no debí decirlo así. Ay, yo no debí actuar así. Ah, claro, no hubieses actuado así, no hubieses dicho así, si hubieses puesto en práctica tu razonamiento. Analizar el resultado de dicho pensamiento. Porque nosotros somos seres tan interesantes e inteligentes que podemos analizar el resultado mucho antes de hacerlo. A esto le llaman matemáticas. Yo puedo determinar el resultado antes de efectuar la acción, o mejor dicho, antes de reaccionar. Si yo hago así, si yo sumo 2 y le agrego otro 2, entonces el resultado es 4. Ah, perfecto. Por ende,
Si yo me agarro de Dios, que es quien me da la fuerza de controlar mi mente, entonces de esa manera podré prever y muchas veces controlar o discernir cuál será mi reacción. Yo reacciono conforme a cómo pienso. Si pienso para mal, así voy a reaccionar. Si pienso para bien, así voy a reaccionar. Tales son los pensamientos del hombre de su corazón, tal es la persona. Yo soy producto de lo que pienso. Yo soy producto de lo que pienso. Y eso usted lo puede buscar en cualquier parte. Todo lo que usted hace está basado en lo que usted piensa. Todo. Ahora mismo yo estoy hablando y usted está pensando todo lo que yo estoy diciendo. Y conforme a como usted piense, decidirá si me cree o no. Decidirá si quedarse o irse. Todo lo que somos es producto de cómo pensamos. Me siento mal. Dese cuenta de cómo usted pensando, cómo está pensando. No quito para aclarar que una situación te haga sentir de cierta manera, pero tú decides cómo te quieres sentir y lo que quieres pensar. Me surgió un problema, voy a pensar en la solución. Pero mayormente lo que hacemos es que me surge un problema y me martirizo y me torturo día y noche en el problema. Y tengo este problema, y tengo este problema, y tengo este problema, y tengo este problema, y no le dedico tiempo a pensar, a invertir ese tiempo de pensar en el problema. Vamos a pensar en la solución. A ver, ok, tengo el problema, pero ¿cómo lo puedo resolver? Vamos a ver, ¿qué opciones tengo? ¿Qué herramientas tengo a mano? ¿Cuáles son las posibilidades? Y si nosotros invertimos más tiempo en la solución que en el problema, entonces el problema no será tan problema como uno lo pone. Y muchas veces no será tan grande como uno muchas veces se lo imagina. Y uno entiende y el problema nos agobia tanto, pero es la idea que le damos. Es tan, pero tan, pero tan grande. No porque el problema sea grande, porque en mi mente yo lo hago así. Por ende, voy a reaccionar como que es un problema tan grande que no tiene solución. Yo soy producto, ustedes son producto de lo que piensan. Y nuestro adversario, repito, sabe esto. Por eso ustedes pueden comprobar de que a ustedes les llega a la mente muchas cosas que hay ocasiones que ustedes dicen, ¿y de dónde viene este pensamiento? A veces a ustedes les llegan pensamientos de cosas que yo, oh, pero qué pensamiento más raro. Ustedes mismos pueden discernir que ese pensamiento que le llegó es raro. A ver, levántame la mano. ¿A quién le ha pasado esto? ¿Que ha podido lograr identificar un pensamiento que ustedes mismos dicen, pues esto sí es extraño? O sea, yo no estaba pensando en eso y mucho menos yo quiero actuar conforme al pensamiento que me llega. A ver, ¿a quién le ha pasado esto? Levanten su manito para verles. Siguen con su timidez. Amén, mi querido Nicauri. Sí. ¿Y los demás? A ver, ¿o solamente le ha pasado a mí y a Nicauri? Bueno, aparentemente nosotros dos somos los únicos que nos ha pasado esto, pero yo estoy bastante consciente de que a todos nos pasa, porque muchas de nuestras acciones que no son inducidas para hacer lo bueno, es producto de malos pensamientos que nos llegan y en base a dicho pensamiento actuamos. Estuvimos conversando de que Dios tiene un propósito y un plan maravilloso para nuestra vida, pero no le vemos sentido a la vida porque no pensamos en que nuestra vida tiene propósito. Pensamos que simplemente existimos, estamos aquí por estar y por cuanto no pensamos en un propósito, no le vemos propósito a nuestra vida. Yo no encuentro razón para vivir porque no has pensado en una razón para vivir. Si tú piensas en una razón para vivir, entonces encontrarás motivo de más para hacerlo.
Pero igualmente, si piensas que no tienes razones para vivir, entonces actuarás en base a lo que pensaste. Teniendo tantas razones, nunca la vas a ver, porque es producto de lo que piensas. Entonces, el mal viene a mí, yo ejecuto el mal por un pensamiento maligno que se origina en mi cabeza. Y dicho pensamiento lo ejecuto. De ahí nace las mentiras, los engaños y todo lo que es considerado malo. Dígase pecado, que pecado no es más que tú hacer cosas que te hagan daño a ti y, por consecuencia, que tú hagas cosas que le hagan daño a más personas. Esto es pecado. El pecado es todo lo que nos hace daño y todo lo que nosotros hacemos que le causa daño a los demás. Por eso a Dios no le gusta, porque la ley de Dios es el amor. Ama a los demás como a ti mismo. Entonces, si tú haces algo que no es basado en el amor, dígase, que no es muestra de amor, entonces a eso Dios le llama pecado. Que fue la razón por la que Cristo muere por la humanidad, porque la humanidad no tiene amor. La humanidad en algún momento determinado puede sentir amor, pero no lo tiene. Porque si tuviera amor, entonces actuaría basado en el amor y podemos ver que el mundo eso es lo que menos profesa hoy en día. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, todos nacemos con un propósito de parte de Dios. El maligno se aprovecha de la parte más vulnerable de nuestra vida, que es cuando somos niños. Ahí es que vienen las ofensas, ahí es que vienen los engaños, ahí es que viene el maltrato, ahí es que viene la inseguridad, ahí es que viene la incomprensión. ¿Para qué? Para cambiar nuestra manera de pensar. Porque una vez cambia mi manera de pensar, cambiará mi manera de vivir. Pienso para mal, así actuaré. Pienso para bien, así actuaré. Me surgen problemas. Si pienso en resolverlos, le buscaré la solución. Me surgen problemas. Si pienso en los problemas, me mortificaré, me torturaré, se me irá el sueño, no descansaré, no estaré bien, me sentiré agotado, me sentiré nervioso, me sentiré de muchas maneras nunca para bien. Porque en vez de invertir ese tiempo en lo que puedo resolver, invierto en el tiempo en únicamente recordarme y repetirme lo grande que es mi problema. Y esa es la manera en cómo el maligno introduce el mal al mundo. Porque nosotros somos seres que actuamos, una vez más lo repito, en base a cómo pensamos. El filósofo lo dijo, obviamente yo lo había dicho primero, pero lo cito para aquellos que tienen un cierto grado de conocimiento, pienso, luego existo. Dios lo dice de una manera más amplia. Conforme a como yo pienso dentro de mí, así seré yo. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a pensar positivamente. Pidámosle a Dios que nos enseñe a pensar como Él piensa. ¿Y como Dios piensa? Dice la Biblia. Pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros. ¿Cuál es la manera en cómo Dios piensa? Repito, Dios dice en su palabra, pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros. Ya este es un indicador de tu discernir o aprender a discernir de dónde surgen tus pensamientos. Todo pensamiento que no te lleve a un bien, deséchalo porque no viene de Dios. Porque Dios tiene pensamiento de bien para ti. Todo pensamiento que te induzca o te haga sentir cosas negativas, deséchalo porque no viene de Dios. No es el plan de Dios ni que tú te sientas mal, ni que tú te sientas triste, ni que te sientas abandonado, ni que te sientas solo, ni que sientas que la vida no tiene propósito, ni que sientas ninguna de esas sensaciones feas y extrañas que muchas veces sentimos. No es el plan de Dios. Por ende, como no es el plan de quien me diseñó, entonces esto es un virus, un software, un malware que quieren introducir en mí y yo no lo puedo aceptar. No es mi diseño original. Nosotros fuimos hechos por Dios y para Dios. Y Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida.
Por ende, es lo que debemos de pensar. Repito, habrán situaciones, habrán circunstancias, pero cuando se presenten dichas circunstancias y situaciones, en vez de invertir el tiempo en torturarme y en recordarme constantemente cuán problemático o grande puede ser la situación que enfrente, es donde debo de elegir pensar en que nosotros creemos y confiamos en un Dios que todo lo puede. Y si yo creo en un Dios que todo lo puede, entonces lo que considero para mí un problema es algo que tiene solución. Y la solución la tiene el que todo lo puede. ¿Por qué? Porque no hay cosa que mi Dios no pueda hacer. Y si yo confío en mi Dios, entonces descansaré y confiaré en que mi Dios lo va a hacer por mí. Y esa es la maravillosa confianza que tenemos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. No es que no tengamos problemas, es que cuando viene nuestro problema, nosotros estamos confiados, porque sabemos quién nos ayuda. La palabra de Dios dice referente a esto, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es que no haya problema, es que el problema tendrá solución. Por ende, dicho problema me ayudará para yo experimentar el bien, para yo ver una vez más la bondad de al Dios a quien sirvo y a quien clamo, el cual jamás ni nunca ha dejado a ninguno de sus hijos en vergüenza, y tampoco lo hará. Por eso es sumamente importante la confianza en Dios. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero el momento es que determina si verdaderamente nuestra confianza está en Él. Porque podemos decir que confiamos en Dios cuando no hay problemas, pero donde yo verdaderamente demuestro si confío en Dios es cuando viene el problema y deposito mi confianza en Él. ¿Por qué? Porque tales son los pensamientos del hombre de su corazón, tal es Él. Yo seré una persona con paciencia, yo seré una persona con amor, yo seré una persona con una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando mi pensamiento está en Dios. Como Dios tiene pensamiento de bien para mí, como Dios tiene cuidado de mí, como Dios sabe que yo soy su hijo o hija y Él me va a cuidar y me va a proteger, entonces el problema mío, por más grande que aparente, tiene solución. Y como tiene solución, entonces yo no le estaré dando mentes y vueltas a un problema que ya tiene solución. Es porque yo no lo tengo. Entonces ahí entra lo que estoy diciendo, confiar en Dios. Dios tiene la solución a nuestro problema. Dios tiene cuidado de nosotros. Y para muestra de que Dios tiene cuidado de nosotros, usted no elige el tiempo que tiene de vida. Usted no elige, Dios lo cuida. Y si todos los días usted amanece vivo, porque Dios lo sigue cuidando. Porque nadie, como una vez tocamos el tema aquí acerca de la muerte, nadie sabe el día ni la hora en que le va a tocar, porque a todos nos va a tocar. Sin embargo, Dios nos cuida y nos protege. Y a veces nos vemos envueltos en peligros y en tantas cosas, y Dios nos cuida y nos salva. Muchas veces pensamos que es el fin, pero Dios nos demuestra que no, que Él todavía tiene planes y propósitos para nuestra vida. Y es justamente en lo que debemos de pensar y lo que tiene que perseverar en nuestra mente. El plan maravilloso y propósito de Dios para nuestra vida, su plan tan fantástico, es el bienestar para nosotros por medio de su Hijo, quien nos ofrece la salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de todo lo que estamos hablando. Tenemos un enemigo, un adversario que quiere destruirnos y quiere arruinarnos la vida y quiere que nos vaya mal. Y al final de todo, quiere que hacer que nuestra vida se pierda por toda una eternidad sin Dios y sin su amor. Pero maravilloso es Jesús, que muestra su amor para con nosotros, que vino a salvarnos de una vida triste, de una vida de dolor, de una vida sin esperanza, de una vida de amargura. Cristo vino a salvarnos de todo eso. Y vino a salvarnos también de cuando nos toque partir de esa tierra, tener una vida segura, saber hacia dónde iremos, saber que estaremos con el Creador y con todo aquel que ha creído y confiado en Él.
Y esa es la esperanza que tenemos. Y esto nos ayuda a nosotros a enfrentar cualquier situación, porque sabemos que todo lo que nos pasa tiene solución. El enemigo, quien trae desesperación, trae angustia, trae tormento, y qué pasará, y qué voy a hacer. No, 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 no. Nuestra vida está en manos de un Dios que nos ama y que tiene pensamiento de bien para nosotros, y que su deseo, su anhelo es que nos vaya bien. Por ende, esto es lo que debemos de pensar para entonces que ese sea el resultado de lo que podamos hacer. Así que mis amados hermanos, amigos, este ha sido el tema de hoy, consecuencia de lo que hemos estado hablando, de cómo se manifiesta y funciona el mundo espiritual. Esta es la continuación de lo que estuvimos hablando. Todos nacimos con un propósito. Estuvimos hablando de cuándo este propósito viene a ser estorbado. Y hoy estamos hablando, o hablamos, de cómo funciona este plan para estorbar y cambiar y condicionar nuestras vidas.